Buenas noches, México. Ayer a las 9:15 en la carretera Culiacán-Naolato, un grupo armado emboscó a la comandante Nayeli Rivera García cuando regresaba a casa para reunirse con sus hijos. La volcaron contra una vivienda y le dispararon mientras el motor aún giraba, pero no la atacaron por ser policía, la atacaron por lo que estaba investigando. Miren, yo recibí la llamada a las 23:40 cuando el perímetro ya estaba acordonado y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa había tomado las primeras diligencias. Me informaron que se trataba de una comandante de 42 años con más de 13 años de servicio, responsable de la unidad Red Púrpura, una estructura que no patrullaba calles sino denuncias, dedicada a combatir la violencia de género y a rastrear las conexiones entre agresores domésticos y redes de protección criminal. El reporte inicial indicaba que la oficial conducía su vehículo particular, una camioneta Nissan X-Trail de color oscuro, y que había sido interceptada por sujetos armados que dispararon en múltiples ocasiones hasta provocar que perdiera el control del volante. La camioneta salió del camino, volcó y terminó recargada contra el muro de una vivienda. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, solo pudieron confirmar el fallecimiento de Nayeli Rivera García, cuyo cuerpo yacía dentro del vehículo con múltiples heridas producidas por arma de fuego. En ese momento yo pensé que estábamos frente a otro ataque más contra una policía en una entidad donde, según los registros de organismos estatales, al menos 45 elementos municipales habían perdido la vida durante el 2025, aunque algunos recuentos periodísticos elevaban la cifra a 60 y unos sí se sumaban agentes de los 3 niveles de gobierno caídos desde septiembre de 2024. Sin embargo, a las pocas horas recibí información de un contacto interno que me obligó a replantear todo el caso. Me dijo que había recuperado un objeto del chaleco de la comandante antes de que la escena fuera procesada por completo, y ese objeto era una memoria USB de color rojo oculta en el doble forro de la prenda. Yo le pregunté por qué había tomado ese riesgo y él me respondió que conocía a Nayeli desde hacía años, que sabía lo que ella estaba investigando y que temía que esa evidencia desapareciera si caía en las manos equivocadas. Lo que me dijo después me heló la sangre, que alguien de la corporación había preguntado por ese chaleco apenas una hora después del levantamiento del cuerpo. Alguien que no tenía por qué saber que existía un compartimento oculto. No fue un choque, fue una operación con volante. Yo ordené que me enviaran una copia cifrada del contenido antes de que amaneciera, y cuando pude revisar el archivo entendí por qué alguien había querido silenciar a Nayeli Rivera García. El documento era una base de datos cruzada con apodos, números de placa, rutas de patrullaje, pagos registrados en efectivo y cruces con frecuencias de radio que no correspondían a canales oficiales. La comandante había estado rastreando una red de protección institucional donde agresores catalogados inicialmente como casos de violencia doméstica aparecían conectados a escoltas privados, halcones y mandos que cobraban por no ver. Lo que Nayeli había descubierto era perturbador. Muchas denunciantes que llegaban a la unidad Red Púrpura reportaban que sus agresores les decían que tenían protección de la policía y que nadie iba a ayudarlas. Y cuando ella empezó a verificar esas afirmaciones, encontró que varios de los agresores identificados aparecían en nóminas paralelas como informantes o colaboradores de ciertos mandos. La violencia contra mujeres funcionaba como puerta de entrada a la red, y Nayeli había empezado protegiendo víctimas, pero en el camino había terminado tocando a personas que se consideraban intocables. Pero había algo más en el archivo que me inquietó profundamente. En una de las últimas entradas, fechada apenas 3 días antes de su fallecimiento, Nayeli había notado un alias que aparecía repetidamente en los testimonios de las denunciantes y en los registros de radio interceptados. El enlace, según sus notas, el enlace no era un operador visible ni un mando visible, sino un operador fantasma que conectaba información entre células, que sabía cuándo había operativos y cuándo las rutas estaban despejadas, y que aparentemente tenía acceso a los sistemas internos de la Secretaría.
Nayeli había subrayado una frase en sus notas que me quedó grabada. El enlace no causa daño con balas, causa daño con llamadas. La atacaron por el cargo, pero sobre todo por el archivo. Cuando analicé los detalles del ataque, me di cuenta de que la precisión del operativo no podía explicarse únicamente por vigilancia externa. El ataque ocurrió alrededor de las 21:15 horas, justo al finalizar su turno, y la emboscada se produjo en un tramo específico de la carretera donde las condiciones favorecían una intercepción limpia, poca iluminación, margen suficiente para cerrar el carril y una salida natural hacia el ejido Los Alamitos que permitía dispersarse sin cruzar retenes. La balística preliminar indicaba que los disparos habían sido dirigidos a descontrolar el vehículo más que atacarlo desde el inicio, lo cual sugería una intención de sacar a la comandante del camino y rematar después una firma operativa que ya habíamos visto en otros casos. Pero lo que más me inquietó fue la sincronización. Nayeli había terminado su turno minutos antes del ataque y los operadores la estaban esperando exactamente en el punto donde iba a pasar. Eso solo podía significar dos cosas: o bien la habían sometido a una vigilancia total durante semanas, o bien alguien con acceso a su horario y su ruta había filtrado la información desde adentro y yo ya tenía una idea de quién podía ser ese alguien. No la encontraron, la entregaron. Yo convoqué a mi equipo de análisis y les pedí que cruzaran las bitácoras de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con los registros de radiofrecuencia de esa noche. Queríamos saber quién había tenido acceso al horario de salida de la comandante y quién había transmitido información por canales no oficiales en los minutos previos al ataque. El trabajo tomó varias horas porque las bitácoras estaban incompletas y algunos registros de radio habían sido borrados, un detalle que por sí solo ya era sospechoso, pero finalmente logramos identificar una transmisión breve que se había producido a las 21 horas con 8 minutos, apenas 7 minutos antes de la emboscada. La transmisión provenía de un canal interno que no correspondía a las frecuencias asignadas para patrullaje y contenía una sola frase que el equipo de audio logró recuperar: ya va saliendo Pegaso. Pegaso era el indicativo que la comandante usaba en las filas de la policía, el mismo nombre que ella había elegido para titular su archivo de investigación. 6 palabras bastaron para comprometerla. La voz no pudo ser identificada de inmediato porque el registro estaba degradado, pero el solo hecho de que alguien hubiera usado su indicativo en un canal no oficial confirmaba que la filtración había ocurrido desde dentro de la institución. Miren, los elementos más jóvenes de la corporación la llamaban madre porque ella los cuidaba y los respaldaba. En mayo de este año, con motivo del Día de la Madre, la dependencia había difundido su historia y Nayeli había destacado el orgullo de ser madre de 2 hijos, un amor que según ella misma le había ayudado a ejercer una figura materna para los policías bajo su mando. Apenas un mes antes del ataque había asumido la coordinación del grupo Red Púrpura y su liderazgo era tan notable que su ascenso había generado incomodidad en ciertos sectores. Ahora entiendo por qué. Ella estaba demasiado cerca de la verdad y alguien decidió que era momento de silenciarla. La carretera estaba elegida. En ese momento yo decidí reclasificar el caso. Ya no estábamos investigando un incidente por agresión a la autoridad como lo había catalogado la Fiscalía General del Estado, sino una operación deliberada contra la propia institución. Alguien había utilizado los recursos internos de la corporación para facilitar el ataque contra una comandante que estaba documentando una red de corrupción y ese alguien seguía activo. Ordené que se protegiera a 2 personas. La primera era el contacto que había rescatado el USB del chaleco de Nayeli, porque su intervención lo convertía en un testigo vulnerable, y la segunda era el primer nombre que aparecía en la lista del archivo Pegaso Final, un oficial de bajo rango cuya conexión con la red aún no estaba clara, pero que podía ser el eslabón más débil de la cadena. Si lográbamos que ese oficial declarara, podríamos empezar a desmontar la estructura desde abajo, pero yo sabía que el enlace probablemente ya estaba enterado de nuestros movimientos y eso me obligaba a actuar con una cautela extrema.
El oficial aceptó hablar. Yo me reuní con él en una ubicación segura y le expliqué que teníamos evidencia suficiente para vincularlo con la red, pero que también teníamos la capacidad de ofrecerle protección si cooperaba. Él me dijo que llevaba meses recibiendo pagos en efectivo por reportar los movimientos de ciertas patrullas y por avisar cuando había operativos en determinadas zonas. Me explicó que los pagos llegaban a través de un intermediario al que todos conocían con el alias del Enlace, un operador que no participaba en acciones directas, pero que controlaba el flujo de información entre los elementos corruptos y las células delictivas. El Enlace era quien conectaba radios, horarios y avisos, y era quien había dado la orden de vigilar a la comandante Nayeli. Cuando ella empezó a hacer preguntas incómodas sobre ciertos casos de violencia doméstica que involucraban a escoltas y halcones, el oficial me dijo que él no sabía quién era el Enlace en realidad, que solo lo conocía por voz y que los pagos siempre llegaban en sobres cerrados, que alguien dejaba en un punto muerto, pero me dio un detalle que me puso los pelos de punta, ¿no? Me dijo que el Enlace siempre sabía todo antes que nadie, incluso cosas que no se transmitían por radio, como si tuviera ojos en cada oficina y oídos en cada conversación. Le pregunté si estaba dispuesto a declarar formalmente y él respondió que sí, que estaba cansado de vivir con miedo y que quería salir de la red antes de que le pasara algo a él también. Yo le dije que lo pondríamos bajo protección inmediata y que su declaración sería tomada en las siguientes 12 horas, pero cuando mi equipo fue a buscarlo esta mañana, lo encontraron sin vida en su domicilio. La escena estaba limpia, demasiado limpia. Había una carta genérica sobre la mesa que hablaba de problemas personales y un reloj de pulsera detenido a las 3:47 de la madrugada. La versión oficial iba a ser un incidente autoinfligido, pero ninguno de nosotros se lo creyó. El oficial había hablado conmigo apenas horas antes y no mostraba ningún signo de intención autodestructiva. Al contrario, parecía aliviado de poder contar lo que sabía. Alguien se había enterado de que iba a declarar y había actuado con una rapidez que solo podía explicarse si la filtración seguía activa dentro de mi propio círculo de operaciones. El Enlace no solo controlaba la información dentro de la Secretaría de Sinaloa, aparentemente tenía tentáculos que llegaban más lejos de lo que yo había imaginado. El testigo cayó antes de hablar y con él se fue nuestra mejor oportunidad de identificar al operador fantasma. Miren, en este punto del caso yo tenía dos certezas y una incógnita que se volvía cada vez más amenazante. La primera certeza era que la comandante Nayeli Rivera García había sido neutralizada por lo que estaba investigando. La segunda certeza era que alguien dentro de la institución había filtrado su horario de salida y su ruta. La incógnita era la identidad del Enlace y lo que me aterraba era su capacidad de anticiparse a cada movimiento que hacíamos. Si quienes tengan información sobre este caso están viendo esto, les pido que se comuniquen de manera segura porque cada dato cuenta y la protección está garantizada para quienes decidan hablar. Comenten si han escuchado ese alias en sus comunidades porque la información ciudadana puede ser la pieza que nos falta. Yo decidí cambiar de estrategia. En lugar de seguir interrogando a posibles testigos y exponerlos al mismo destino que el oficial, ordené que se montara una operación de contrainteligencia. La idea era simular una salida de turno gemela, idéntica a la que había realizado la comandante Nayeli la noche de su fallecimiento. Mismo horario, misma ruta, mismo tipo de vehículo. El señuelo sería un agente encubierto que transmitiría su posición por los canales internos de la corporación y nosotros estaríamos monitoreando todas las frecuencias oficiales e inoficiales para detectar cualquier transmisión sospechosa, ¿no? Si alguien avisaba, lo sabríamos y si el Enlace mordía el anzuelo tendríamos nuestra primera oportunidad real de rastrearlo, ¿no? La operación se programó para esta misma noche y durante el día mi equipo trabajó en silencio absoluto, compartiendo información solo de forma presencial y evitando cualquier comunicación electrónica que pudiera ser interceptada. Si alguien avisa, lo sabremos.
Hace apenas unas horas, a las 21 horas, el agente encubierto salió de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal conduciendo una camioneta similar a la de Nayeli. Reportó su salida por el canal oficial de patrullaje y tomó la carretera a Culiacán-Volato con dirección a Ejido Los Alamitos. Mi equipo estaba desplegado en 3 puntos de monitoreo. Uno en la central de comunicaciones, otro en una unidad móvil que seguía el señuelo a distancia prudente y un tercero en una ubicación fija desde donde podíamos interceptar transmisiones de radiofrecuencia en un espectro amplio. Durante los primeros 20 minutos no detectamos nada inusual y yo empecé a temer que el enlace hubiera detectado la trampa, ¿no? Pero a las 21 horas con 23 minutos, cuando el señuelo se aproximaba al tramo donde había sido emboscada Nayeli, captamos una transmisión breve en el mismo canal no oficial que habíamos identificado antes. La transmisión decía unidad en tránsito .4, era un aviso codificado que confirmaba la posición del vehículo y que había sido emitido desde algún punto dentro de la red de comunicaciones de la corporación. El enlace había mordido. El equipo de audio localizó el origen aproximado de la transmisión en un sector del edificio administrativo de la Secretaría, lo cual reducía significativamente el universo de sospechosos. Yo ordené que se revisaran los registros de acceso de esta noche para identificar quién había estado presente en ese sector a las 21:23 minutos y el cruce arrojó 4 nombres. Uno de ellos era un técnico de comunicaciones que llevaba 8 años en la corporación y que tenía acceso privilegiado a las consolas de radio. Cuando revisamos su historial, encontramos que había solicitado cambios de turno en fechas que coincidían con otros incidentes sospechosos, incluyendo la noche en que falleció Nayeli. El técnico no era el enlace, eso estaba claro por su perfil y su nivel de acceso limitado, pero claramente era uno de sus operadores dentro de la institución, una de las manos que ejecutaban las órdenes del fantasma. Aquí no se investiga operadores, se investiga el sistema. Yo autoricé la detención del técnico y su traslado a una instalación federal donde pudiera ser interrogado sin riesgo de filtración. Durante el interrogatorio el sujeto mantuvo silencio durante las primeras horas, pero cuando le mostramos las evidencias del archivo Pegaso final y le explicamos que su nombre aparecía en la lista de la comandante Nayeli, empezó a hablar. Me dijo que él solo seguía instrucciones, que recibía mensajes cifrados por una aplicación de mensajería y que los avisos que transmitía por radio eran parte de un sistema de alerta temprana que la red había montado para proteger a sus integrantes. Le pregunté quién le enviaba los mensajes y él respondió que no lo sabía con certeza, pero que el perfil usaba un avatar con las iniciales EL y que todos en la red conocían como el enlace. Me confirmó lo que el oficial fallecido me había dicho, que el enlace nunca se reunía en persona con nadie, que todo lo manejaba de forma remota y que tenía la capacidad de acceder a información privilegiada de la Secretaría, incluyendo horarios de patrullaje, rutas asignadas y movimientos de personal. Pero me dio un dato nuevo que cambió mi perspectiva. Me dijo que el enlace no solo operaba en Sinaloa, que había escuchado referencias a contactos en otras entidades, como si la red fuera mucho más grande de lo que Nayeli había logrado documentar. Yo le pregunté al técnico si sabía por qué habían atacado a la comandante y él me respondió que había escuchado rumores de que ella estaba armando un expediente que podía tumbar a varios mandos y que el enlace había dado la orden de neutralizarla antes de que el expediente llegara a manos de la fiscalía. Le pregunté si él había participado en la filtración del horario de salida de Nayeli la noche del ataque y él bajó la mirada antes de responder que sí, que él había sido quien transmitió el aviso de que Pegaso iba saliendo. Yo sentí una rabia fría cuando escuché esa confesión porque estaba frente al hombre que había pronunciado las 6 palabras que condenaron a una compañera. Le pregunté si entendía que esa transmisión había provocado la pérdida de una madre, de 2 hijos, de una mujer que dedicaba su vida a proteger a otras mujeres. Y él me dijo que en ese momento no lo pensó así, que solo estaba cumpliendo una instrucción y que no imaginó que fueran a tomar medidas tan extremas. Yo le respondí que su declaración iba a ser fundamental para desmontar la red,
pero que también iba a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos ante la justicia. 6 palabras bastaron para comprometerla. Con la declaración del técnico en mano, yo tengo suficiente para solicitar órdenes de aprehensión contra otros integrantes de la red, pero el verdadero objetivo sigue siendo el enlace. El técnico no conoce su identidad real, solo sabe que es alguien con acceso a información de alto nivel y que probablemente ocupa un cargo administrativo o de mando dentro de la estructura de seguridad del Estado, o quizás incluso más arriba. Mi equipo de análisis está cruzando los datos del archivo Pegaso final con los registros de personal de la Secretaría y de otras dependencias estatales, buscando patrones que puedan revelar quién tiene el perfil para operar como coordinador de una red de esta magnitud. El trabajo es lento porque el enlace ha sido meticuloso en no dejar rastros directos, pero Nayeli hizo un trabajo extraordinario de documentación y su archivo contiene pistas que nadie más había logrado reunir. Ella perdió la vida por ese archivo. Yo estoy decidido a que su sacrificio no sea en vano. Compartan este video para que llegue a más personas que puedan tener información. La red opera en silencio, pero nosotros podemos romper ese silencio si trabajamos juntos. Cada compartida es una grieta en el muro que protege al enlace. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emitió un pronunciamiento esta tarde confirmando el fallecimiento de la comandante y declarando que se unían al dolor que embargaba a su familia, amistades y compañeros. El comunicado decía textualmente: extendemos nuestras más sinceras condolencias en estos momentos de dolor, que encuentren consuelo en el legado de su valentía y servicio. La Fiscalía General del Estado tomó la investigación por el delito de agresión a la autoridad, pero hasta este momento no se reportan detenidos oficialmente por el incidente, aunque nosotros ya tenemos al técnico bajo custodia federal. El caso está lejos de cerrarse porque la red sigue activa. El enlace sigue operando desde las sombras y hay otros integrantes de la estructura que aún no hemos identificado. Yo quiero ser muy claro con quienes están viendo esto. Lo que le hicieron a Nayeli Rivera García no fue un ataque aislado de un grupo delictivo contra una policía. Fue una operación coordinada desde dentro de la institución para silenciar a una investigadora que estaba documentando una red de corrupción que involucraba a mandos, escoltas, halcones y operadores de inteligencia. Fue un ajuste de control institucional disfrazado de emboscada. Y fue posible porque alguien con acceso a radio y bitácoras filtró el minuto exacto de su salida de turno, porque el enlace dio la orden y porque un técnico de comunicaciones pronunció 6 palabras en un canal clandestino. El archivo Pegaso final vive, el filtrador principal no ha caído y la red sigue activa. La unidad Red Púrpura que Nayeli coordinaba enfrenta ahora una decisión difícil, ¿no? Reforzar su trabajo o apagarse por miedo. Yo espero que elijan lo primero porque el legado de Nayeli merece continuidad y las mujeres que ella protegía merecen que alguien siga dando la cara por ellas. Miren, este caso me ha recordado algo que a veces olvidamos quienes trabajamos en seguridad pública, que los enemigos más peligrosos no siempre están afuera. A veces están sentados en la misma mesa, usando el mismo uniforme, compartiendo la misma frecuencia de radio y tienen un alias que nadie quiere pronunciar en voz alta. El USB rojo que Nayeli escondió en su chaleco era más peligroso que cualquier objeto porque contenía la verdad sobre una red que había operado con impunidad durante años. Ahora, esa verdad está en manos de quienes podemos hacer algo con ella. Y yo me comprometo a que el sacrificio de esta comandante, de esta madre, de esta mujer que protegía a otras mujeres no quede impune. No se trata de quién disparó, se trata de quién avisó. Y esa persona, el enlace todavía está allá afuera conectando radios, coordinando silencios, moviendo piezas que nosotros apenas empezamos a ver. La pregunta que me quita el sueño esta noche no es si vamos a encontrarlo, porque lo vamos a encontrar. La pregunta es más simple y más aterradora. ¿A quién va a entregar mañana?